Perfecto. Bien, entonces vamos a darle comienzo al día de hoy. Vamos a hablar específicamente de algo que se dio en una sesión. No me gusta filmar, personalmente los prefiero así. Los webinars, a veces los grabo algunos que me interesa por el contenido de lo que tiene, pero el hecho de grabar estos webinars para mí no es enriquecedor. Para quienes me conocen saben que no siempre digo lo mismo en cada presentación. Entonces, para mí no es tan enriquecedor como hacer las presentaciones. Bueno, darles las gracias y bienvenidos todos a este webinar que se hace con el mayor gusto para todos nosotros. Como les digo, fue la sesión número 36. En este momento vamos en la sesión número 52. Eso significa que si hacemos una por semana, ha pasado mucho rato desde que lo hicimos. Esperamos poder estructurar todas las cosas bonitas para conectarnos. Como siempre, una frase motivadora. El cambio en la esencia de la vida es estar dispuesto a renunciar a lo que somos por lo que podríamos llegar a ser. Esperemos que podamos hacer todo eso para más adelante, para seguir haciendo cosas. Gracias al programa Nace una Sonrisa de la Clínica Confamiliar Risaralda, con quien nosotros venimos trabajando algo más de 5 años, todos estos aspectos del LPH, ¿sí? Y pues darle las gracias a mis colaboradores que han trabajado conmigo durante este periodo, porque de una u otra forma han estado relacionados con muchos de los chicos que vemos. Para los que no me conocen o para los que me conocen, ya saben que soy Patricia Cedeño, fonoaudióloga egresada de la Universidad Católica de Manizales, con varias especialidades, casi todas dirigidas hacia el ámbito de la motricidad orofacial, porque me gusta mucho, es mi objeto de estudio y me agrada. Además, miembro investigador Colciencias, presidente de la Asociación Fonoaudiológica Colombiana de Disfagia Orofaringe y Motricidad Orofacial, presidente de la Sociedad Internacional de Uso de Equipo en Fonoaudiología, miembro honorario de Asochifón, la Asociación Chilena de Fonoaudiología Oncológica, y miembro honorario del Colegio de Terapeutas del Estado de Puebla. Orgullosamente lo digo porque fue un honor que me hicieron impresionante. Entonces vamos con lo que vamos a hablar hoy. En esencia es hendidura labiopalatina, intervención temprana. Lo que se busca es definir los parámetros de la intervención, algo que ayer nombrábamos acerca del selle labial. Hoy vamos a ver un poquito de selle y paladar, para mañana ver exactamente cómo vamos a hacer para lograr ciertos manejos de un paladar que no se encuentra unido, que se está atrofiando y que requerimos ir trabajando para mejorarlo. Mañana no, el jueves. ¿Sí? Yo mantengo loca. Bueno, entonces la cuestión es que nosotros tomamos los chicos del programa desde muy temprana edad. Algo que hablábamos el día de ayer es que aún muchas colegas fonoaudiólogas siguen pensando que la terapia se debe comenzar después de los 3 años, que antes no hay nada que hacer. Es todo lo contrario. Si usted deja que la musculatura se le atrofie, si usted no trabaja hacia el músculo, si no prepara todo para el sistema estomatognático para que pueda fluir la misma producción, va a ser muy complicado que se pueda hacer. Hay alguien con el micrófono abierto. Perdón, un segundito. Como les decía, entonces, desde tempranas edades venimos trabajando con los niños LPH y en esencia es reorganización del sistema estomatognático. Acomodamos todas las estructuras para que pueda fluir una buena adquisición del lenguaje, una buena adquisición de todos los procesos de habla, teniendo claro la evolución del habla, teniendo claro cómo aparecen los primeros fonemas desde las vocalizaciones, desde el mismo juego vocal. Si nosotros eso no lo tenemos claro, nuestros objetivos están fuera de línea. Yo tengo que buscar es específicamente lo que necesitamos para poder desarrollarlo. Entonces, lograr seguir la evolución de un chico hasta llegar a este punto donde los límites de su hipernasalidad son mínimos o casi no existen.
Entonces, para nosotros eso es fabuloso porque implica que hemos hecho un buen trabajo. Son niños que tienen, hicimos el promedio en este tiempo, máximo 10 terapias al año, máximo. Les hacemos son los seguimientos y de pronto las 10 se dan más que todo es para control, para revisar si vienen de un colgajo, para ver si le hicieron algún tipo de manejo. Entonces, por eso nosotros buscamos que estos chiquitos se encuentren dentro del proceso del LPH con todas las de la ley. ¿Por qué realizar el diagnóstico temprano? Eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Desde la misma fonoaudiología, como les decía, para mí es increíble que los mismos fonoaudiólogos digan que para qué verlos antes de los 3 años. Yo esa mentalidad la tenía cuando me lo enseñaron hace mucho tiempo en la universidad, que antes no había mucho que hacer, pero es que hay mucho, desde motricidad orofacial hay mucho que hacer, desde todos los aspectos de la voz y el habla, en lo que tiene que lograr un niño en aspectos comunicativos durante el primer año es importantísimo. Entonces, el diagnóstico temprano impide el desarrollo de una anomalía compleja. El tratamiento durante la primera dentición, que eso es algo que es muy importante porque muchos de estos chicos tienen problemas dentarios, no tanto la deglución atípica porque todavía no ha aparecido ninguna anomalía. En teoría ellos tienen es una disfagia de base y luego cuando nosotros les damos el biberón, cuando hacemos un montón de cositas interesantes dentro de la terapéutica, entonces lo que logramos es que el pacientico pues tenga complicaciones a nivel de, perdónenme, ustedes saben que trabajo en el ámbito clínico y todavía utilizamos mucho la palabra paciente, el usuario. Es que usuario me parece tan comercial, de verdad que sí. Presenta muchas características a nivel de la emisión que nosotros por la parte dentaria se ven comprometidas. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la dentición como tal, empieza después de los 6 meses, o sea que hasta después de los 6 meses nosotros podemos empezar todo el proceso de terapéutica desde la parte fonemática y obviamente de los cambios posicionales que realiza la oclusión. Pero a eso le sumamos que van a tener un problema con la aparición dentaria, por lo que tenemos que estar vinculados sí o sí a odontopediatría, a ortopedia de los maxilares, que ellos van a ir tratando de acomodar todo lo que está sucediendo allí a nivel de la parte dentaria. Entonces, resulta más sencillo por ser la mayoría de estas alteraciones de tipo funcional, mejora el balance oclusal, o sea, la mayoría de las alteraciones de la deglución atípica que observamos en estos chicos se presentan más que todo es por estas características, porque nosotros damos biberón, porque permitimos la succión, porque no tiene una placa a tiempo, entonces todo el mecanismo se va terminando de desalinear y generando muchísimas compensaciones. La intercepción inmediata de esta alteración permite el desarrollo normal de la cara sin afectar la estética. Y eso es algo que si ustedes revisan en el chiquito que vimos anteriormente, se pueden dar cuenta que es real. O sea, está sucediendo. Dame un segundo. Miren ustedes cómo el crecimiento craneofacial se va dando acorde con las características. Obviamente el niño está perdiendo los dientes, pero es por edad. Por edad ya empieza a perder los incisivos, o sea, estamos hablando de que un niño que está siguiendo su desarrollo en la medida de lo posible y que es loco y que le falta una tuerca y que sabotea todo el mundo y está haciendo bromas con toda la gente, o sea, es algo que es un niño que siguió todos los parámetros, no tuvo necesidad de que estuviera todo un año en terapia, como muchos pueden pensar todavía que se tiene que hacer. Yo pienso que si esperamos hasta los 3 años, para hacer una intervención, son muchas las adecuaciones, tanto posturales como estructurales que se realizan y que tenemos que evitarlas. Porque si se realizan todas esas cosas, hay acomodación muscular anómala, atrofia muscular, hiperfunción no pedida de cierta musculatura, la musculatura antagónica se vuelve agónica. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden permitir en los chicos con LPH. Y lo otro, que elimina la posibilidad de futuras intervenciones quirúrgicas, que es lo que más queremos evitar. A mí me sorprendió mucho ver un chico, un señor, porque ya era un señor,
36 intervenciones quirúrgicas. Cada vez que venía un programa, llámese Smile Train, llámese Operación Sonrisa, llámese Club Rotarios que traía también, o sea, todo el mundo, la mamá lo llevaba a una cirugía y realmente no necesitaba tantas cirugías, ¿sí? Eso es algo que a mí me parece tan absurdo, me parece que un paciente con 36 cirugías es fuera de todo contexto. Entonces él decía también, no quiero volver a saber nada de un fonoaudiólogo. Estoy harto de soplar papelitos. Y tienen razón, esa no es la terapéutica. Chicos como este, que ustedes lo ven allí, este lo tuvimos en terapia, lo vinimos manejando desde el momento del nacimiento. Este chico me pidieron valoración para poder definir las cosas, porque era un chico que le querían sí o sí hacer, colocarle todos los tubos por todos lados. Si ustedes observan al lado izquierdo, el chico se mantuvo sin gastrostomía hasta que le metieron mano de otros lados. Apenas le metieron manos de otros lados, el niño se complicó, le habilitaron vía oral, tuvo una neumonía y perdió el año porque se ganó la gastro. Para mí, ya de base que es sindrómico, ya de base que trae ciertas características, ¿cómo puedo permitir yo como fonoaudiólogo que eso suceda? Porque hice la prueba ensayo-error de darle comida a ver si podía. Eso no se hace. Yo tengo que ver cómo está su sistema. Con una hendidura de ese tamaño, por Dios, es un niño que se tiene que trabajar como se tiene que trabajar. Y cuando nosotros hablamos de niños de programa, es que son de los programas. Cuando otros fonoaudiólogos intervienen en los programas, es complicado, porque muchos no saben los protocolos que se siguen en cada uno de los programas. Entonces, yo les muestro porque este niño está hoy día aún mejor. No se los tengo aquí porque se lo presenté hace poco, pero ese niño está hoy día mejor. Eso para nosotros, y yo sé que por ahí está Gina, que Gina hace parte del equipo con el que nosotros trabajamos. Gina también es fonoaudióloga, también es especialista en motricidad orofacial, también trabaja conmigo y tiene muchos años conmigo, creo que son 6, 7 años, que ya son muchos años conmigo. Y Gina también le mete mano a los pacientes y ya sabe cómo es el asunto y también se pone muy seria cuando los manosean, porque es que, eso lo dijo también una colega ayer, porque cuando les meten manito, nosotros perdemos el año, porque íbamos con un lineamiento así y por un vibración, que es lo primero que les meten, no sé para qué, pero les encanta meterle el masajeador. Segundo, le hacen masajes en todas partes sin importar y sin respetar la musculatura, que porque para abajo se relaja y para arriba se tonifica. Eso se lo tienen que quitar de aquí. Algún día que Dios nos dé licencia y que podamos volver a ver toda la parte terapéutica y no verla así tan fraccionada como una hora con Patti, van a darse cuenta de todo lo mal que podemos hacer solamente trabajando porque así nos enseñaron y no porque así lo veo yo en los músculos de mi paciente. Son dos cosas muy distintas, porque tenemos que tener criterio, tenemos que tener aprendizajes. Luego de la universidad continúan los aprendizajes. La universidad cumple con darle a uno los parámetros básicos, hay que seguir. Entonces, en neonatos sí vamos a encontrar dificultad, claro que sí. Vamos a encontrar mucha dificultad para la succión, vamos a encontrar escape nasal, en algunos vómitos abundantes, regurgitación nasal. Por eso la importancia de algo que hacemos nosotros en el programa, que es una vez nace el niño con LPH, se hace la adaptación del modelador palatino y somos llamados para intervenir sobre ese chico y hacer toda el entrenamiento a la madre sobre cómo manejar la estimulación prealimentación y trabajar con la placa y que dé ojalá de seno materno. Estamos totalmente opuestos, por lo menos el grupo nuestro de fonoaudiólogos, ¿sí? Está opuesto al biberón. Somos así, pero llevados a la contraria del biberón, porque ustedes lo saben y lo sé yo. No hay nada peor que un biberón para dañar el crecimiento craneofacial. Entonces, no entiendo cómo nosotros somos los primeros que mandamos biberón. O sea, a mí no me cabe eso en la cabeza. Y le hacemos que el biberón para cirugía, para LPH, y el niño puede consumir de su madre. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con lo que incentiva la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el programa Mamá Canguro? O sea,
todos insisten en que se debe alimentar por pecho. Y nosotros nos vamos, es que es el LPH, no puede comer por pecho. ¿Quién les dijo eso? Muchos pueden hacerlo, así sean LPH bilateral. Sí. La cuestión es cómo vamos a afrontar ese entrenamiento para que la mamita pueda hacerlo correctamente. Y eso sí que es muy importante. Si observamos un chico como este también pertenece al programa. Encontramos ya ciertas características que empiezan a marcar acortamientos musculares muy precisos que no van a permitir un buen afrontamiento a nivel de los músculos para luego hacer el proceso a nivel de la maxila y la premaxila. Entonces, el recién nacido tiene dificultad para amamantarse, lo hace con una succión débil, debe recibir leche materna a través de taza o después de cada tentativa de amamantamiento por seno si le cuesta. Pero normalmente nosotros podemos trabajar los chiquitos LPH con seno materno. Lo importante radica en tener a odontopediatría de la mano de nosotros con una buena placa modeladora o obturadora o con ortopedia de los maxilares con una buena placa modeladora. Necesitamos que se modele ese paladar y evite que esa amplitud de la hendidura aumente, que es lo que buscamos en un momento dado. Entender que nosotros, cuando tenemos un desbalance muscular, en este caso por culpa de un cierre que no ocurrió, ¿sí? De la premaxila, del proceso nasal con el proceso maxilar, que es de donde viene específicamente, tenemos que entender que va a existir una hipermovilidad compensatoria, es decir, va a haber un lado que se va a mover más. Va a haber un espacio que va a presentar mayor función. Amplitud limitada del movimiento. El movimiento se limita especialmente para ciertas cosas que se tienen que hacer. Los mecanismos articulares están alterados, cambio en la entrada propioceptiva, la información no entra como tiene que entrar. Hay una inhibición recíproca deteriorada, eso significa que los músculos que son enemiguitos están trabajando como amiguitos y eso no puede suceder porque tenemos que mantener el antagonismo muscular en la función, porque nosotros necesitamos que unos músculos se estiren y otros se contraigan para poder hacer las diferentes funciones que hacemos, llámese voz, deglución, fonoarticulación, lo que estemos haciendo. Y obviamente una alteración en la programación del movimiento. Las secuencias motrices no se encuentran muy bien elaboradas, entonces nos toca trabajar a toda esa entrada propioceptiva para eso. Insisto mucho en la emisión fonemática porque nosotros somos los primeros que tenemos mal hecho la parte terapéutica. Usted le pregunta a muchas personas, enseñen la P y lo primero que hacen es, esa no es la P, usted hace la P así. Pero muchos fonoaudiólogos enseñan la P así. ¿Y cómo quedan los niños con la P en esa forma? Y yo puedo sufrir porque tratan de hacer toda la presión y la P es suave, la P no necesita tanta fuerza, la P es relajada. No sé qué nos pasa en un momento dado cuando nos ponemos a hacer ese tipo de cosas. Obviamente, cuando tenemos un desbalance muscular, nos trae compensaciones linguales, compensaciones laríngeas, mala acomodación estructural, disfunciones para deglución, voz y habla, malposiciones dentarias, malposiciones en la movilidad velar, que eso también nos va a cambiar. Además de la alteración que trae por la misma hendidura, nos va a generar también patología de base, o sea, nos va a cambiar toda la estructura como tal. Dentro de las compensaciones estructurales de los labios vamos a encontrar una alteración en el polígono de Masuda que nos va a generar una hiperfunción muy precisa. Y para los que estuvieron ayer, ya entendemos que el polígono de Masuda incluye toda la musculatura que se vincula con el orbicular de los labios y que permite un equilibrio de fuerzas para que se pueda hacer un buen cierre. Esas fuerzas musculares están dadas por cada uno de los grupos musculares que tenemos y él lo divide en el polígono en cada uno de esos espacios. Entonces, de las compensaciones de los labios, y les mostraba ayer esta bigotera, yo odio que les hagan esos afrontamientos porque realmente no es un afrontamiento, realmente es taparle el hueco. Y no es eso lo que nosotros buscamos, lo que buscamos es afrontar el tejido blando con el tejido blando para evitar que se recoja, se atrofie, sino que mantenga una elasticidad para el momento que llegue la cirugía esté perfecto.
Entonces, hacia lo que nosotros más buscamos, indiscutiblemente en todo este proceso, es la simetría. Siempre vamos a buscar la simetría. Por eso es importante que no solamente le tomemos la foto para sacar en el Facebook, sí, porque a mí no me interesa eso. Yo nunca, ustedes no van a ver fotos mías de pacientes en Facebook. Me parece que es una falta de respeto. Yo normalmente subo fotos mías, fotos locas, fotos de cualquier otra cosa, menos de pacientes. Los presento en esto porque es la forma de capacitación que nos hemos encontrado y aún así quedo con mis dudas porque mucha gente es poco respetuosa y les gusta tomarles fotos a los pacientes de los demás y eso no se puede permitir. Entonces, en la simetría nosotros tenemos que tomar muy bien las medidas faciales, eso lo hacemos con ontología o lo hacemos tomando la foto y tomamos las medidas, las distancias que hay desde los ángulos externos hacia las narinas, desde los ángulos internos de los ojos hacia las narinas y comparamos los dos lados para poder saber cuántos centímetros, cuántos milímetros tenemos que subir una narina o tenemos que acomodar una estructura. Chao. Qué pena, se estaba yendo mi marido. Listo, ustedes saben que es parte de las nuevas capacitaciones, que uno se ve todo. Bueno, entonces les decía, estableciendo la parte de las simetrías, estableciendo cómo está la musculatura, podemos encontrar varios detallitos que les voy a ir diciendo, sobre todo en este que es más interesante para evaluar. Ustedes ven el acortamiento de estos músculos, que son el cigomático, el elevador del labio superior y el cigomático menor. Esos dos músculos sufren mucho cuando tenemos una hendidura, pero tenemos el elongamiento de este músculo. Entonces, mientras estos están cortos, estos que hice en verde, estos están cortos, este, que es el depresor del labio inferior, está largo y hace esto y está generando una hiperfunción en esta forma. Porque esas hiperfunciones se generan precisamente para compensar lo que ha sucedido con los labios. Entonces, cuando nosotros evaluamos un chico, le tomamos la foto, le tomamos las medidas, vamos a ir entendiendo que esto se ha estirado y el niño lo tiene debajo del labio. Si ustedes ven, el niño tiene su labio inferior por debajo del labio superior del lado que no está afecto por la hendidura. Entonces, ahí ya estamos viendo una compensación. ¿Qué otra cosa podemos ir viendo? Podemos ir viendo, por ejemplo, los mentonianos. Casi siempre los mentonianos están hipertónicos y hay que revisarlos muy bien para ver qué es lo que está sucediendo. Recuerden que los mentonianos se meten dentro del orbicular de la boca y también manipulan la presentación. Un mentoniano hipertónico nos hace un labio inferior evertido en esta forma, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir revisando todas esas características que nos pueden llevar a unas compensaciones que no queremos, porque no queremos que se generen cuando venga la cirugía alteraciones de otro tipo, porque si esas compensaciones se mantienen, cuando venga la cirugía va a ser un problema. Entonces sí hay que revisar muy bien la foto, la parte muscular de lo que estamos trabajando para poder continuar con lo que queremos hacer hacia la terapéutica. Entonces, de nuevo retomamos la parte de la cirugía que a mí me preocupa porque la restauración del músculo del septo es lo que no se percibe, realmente no se alcanza a ver, los cirujanos hacen su mejor esfuerzo, les juro que sí, pero recuerden que no hubo fusión del proceso, del proceso maxilar y del proceso nasal, no hubo fusión. Si no hay fusión y si de ahí para atrás contamos que tampoco la hubo, el músculo no va a crecer hacia el círculo, sino va a crecer hacia adentro. Entonces eso debemos revisarlo para poder estirar este orbicular para allá, porque se nos va a ir atrofiando y recogiendo hacia el ángulo. ¿Por qué hacia el ángulo? Porque estos músculos sí están funcionando bien, el cigomático mayor y el risorio, y ellos van a tirar el ángulo hacia atrás y hacia arriba. Y el orbicular va a quedar cada vez más chiquito. Entonces lo que yo debo hacer es fijar y estirar para poder afrontar. Y el afrontamiento, como les decía ayer, se hace de lado a lado. Perdón, un segundo. Se hace de este lado, aquí. Se hace de esta esquina, se estira hacia acá, y de esta esquina
se estira hacia allá para evitar este acúmulo que queda aquí, todo este acúmulo. Entonces nosotros en esa parte inicial estamos favoreciendo que el niño pueda tener un afrontamiento y la cinta adhesiva que se coloque, micropore, esparadrapo, como se llama en cada país, la cinta adhesiva que se coloque desde el labio hacia el centro para que logre, una vez yo haya hecho el estiramiento, que se afronte y le dé elasticidad al tejido para cuando venga la cirugía y la sutura salga mucho más bonita, que es lo que buscamos en un momento dado. Entonces, la simetría es tal vez algo de lo que más está comprometido. Y fíjense que les traje, y desde esta época les estoy poniendo artículos muy recientes para que vean que sí se sigue buscando ese objetivo. Porque es que a mí me dicen, no, es que ya lo motor no se usa, es que no se debe trabajar lo motor. Pero es que cuando tú no lo sabes manejar, si tú no tienes ni idea de qué tienes que hacer, no hagas eso. ¿Sí? Si vamos a seguir con el soplo y que para abajo y que para arriba y que pongámosle la esponjita, el pincel y el no sé qué, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que rehabilitar esa musculatura para que cuando venga la cirugía todo fluya. Entonces lo que más estamos buscando es la simetría. Obviamente el problema no es tanto del músculo elevador del ala, de la nariz y del labio superior, como de una narina que no tiene la forma porque precisamente no hubo un cierre. Entonces, le van a colocar un modelador nasal y los modeladores nasales ayudan a delimitar muy bien las narinas. En el congreso que hubo este fin de semana de la Sociedad de Ortopedia de los Maxilares, que era un congreso internacional, hablaban algunos colegas específicamente de eso, de la colocación del NAM, de la placa nasoalveolar, nasopalatina, para poder darle modelamiento a la narina. Y están hablando de los promedios que se usan, que es de 3 meses inicialmente, todo el día, para que vaya modelando el cartílago. Sin embargo, yo tuve la oportunidad, y creo que por aquí está Anita, de ir a Manizales, donde sé que el programa no se rige por estándares ni de Smile Train ni de Operación Sonrisa, sino que ellos tienen sus estándares. O sea, ellos no se rigen por otras entidades, sino que son ellos, lo cual me parece fabuloso porque generar nuestro criterio y nuestras evoluciones también es importante. No tenemos que esperar a que todos nos lo digan cómo lo vamos a hacer. Entonces, ellos tienen que, algunos modeladores nasales pueden durar en el tiempo, pueden dejarse hasta ciertas edades y tienen resultados excelentes para la acomodación de las narinas y eso es algo que es muy válido y que tenemos que permitir. Como les decía, el problema no es tanto el elevador del ala de la nariz como el aplanamiento por la no formación de la narina. Entonces, ¿hacia dónde va a ir nuestro enfoque? Hacia el trabajo de los músculos compresor nasal mayor, compresor nasal menor y obviamente todo lo que tiene que ver con el dilatador del ala de la nariz, que es lo que nosotros vamos a tener que trabajar para que esa nariz vaya tomando forma. ¿Por qué? Por hipertrofia muscular, porque nos va a tocar trabajar a ponerla muy tónica para que pueda manejar esa forma. Entonces, eso vendría a ser para los que manejan electro, metal candela 40. Buscar labios que sean simétricos. Ustedes miran aquí estos labios y ya desde que los ven saben que no son simétricos. Tenemos una cicatriz de base, tenemos unas características que hacen que el lado izquierdo sea mucho más delgadito que el lado derecho, tenemos evertido el labio inferior, es decir, este paciente tiene todas las características que yo les decía cuando no han sido manejados adecuadamente desde el momento del nacimiento. Sí me preocupa porque les decía, para mí es impresionante ver cómo colegas dicen aquí mismo, en el mismo espacio de la misma ciudad donde yo trabajo, no es que no hay nada que hacerle a un paciente antes de esta edad. Que usted no sepa no significa que el resto no sepamos. Entonces, a mí me preocupa cuando le dicen eso a una madre y la madre sale totalmente decepcionada porque le mandaron a terapia y no hay nada que hacerle, señora. Otra de las características es trabajar hacia los movimientos linguales acordes con la edad. Estamos hablando de que en el momento en que nace hasta los 3 meses,
Los movimientos linguales son muy precisos de contracción de genioglosos para proyectar la lengua, de contracción del longitudinal superior y del palatogloso para poderla acomodar, para hacer un llenado anterior y hacer la eyección, que es lo que normalmente hacemos. Entonces, tenemos que trabajar esa musculatura, obviamente, tenemos que trabajar a que cada uno de esos músculos trabaje como tiene que trabajar, que esa estructura esté alta y que se adapte correctamente a la placa. Sin plaquita no realicen mucho este tipo de cosas. Pero resulta que si nosotros no trabajamos esto correctamente, se van a generar compensaciones. Para mí la compensación lingual no es lo mejor que esperamos. No me gusta que se presente, pero normalmente nos indican que no solamente la lengua, recuerden que la lengua se une al hioides y el hioides cuelga la laringe. Entonces, para mí es horrible un hioides torcido, porque eso nos indica que vamos a tener a futuro disfonías, vamos a tener, y esa es una de las principales características de los niños LPH mayores de 5 años, disfonías a repetición. Entonces yo sufro porque no le trabajamos lo que le tenemos que trabajar desde el principio. Evitar la acomodación lingual. Si lo hace a través de la plaquita, aquí con el doctor que trabaja ortopedia de los maxilares, nosotros, pues lastimosamente ya se fue el programa, pero con él específicamente lográbamos que nos hiciera las plaquitas un poquito más largas, unos 2, 3 milímetros más larguitas, que eso nos ayudaba a levantar un poco la parte más inicial del velo y que nos permitía hacer un ajuste exacto de la lengua para que el paciente no tuviera que hacer un desplazamiento anterior. Es decir, la lengua quedaba ajustada o sea, correspondiente justo con el obturador, con el modelador palatino. Entonces, ¿qué es lo normal en el neonato? En el neonato la laringe está alta, está en rotación anterior. Estamos hablando de que se ubica en C1 y que va a rotar la lengua hacia adelante. Eso es algo que es normal. Es normal que todos los niños, incluyendo los niños LPH, tengan la lengua proyectada entre las encías. ¿Por qué es normal? Por la misma posición de la estructura. Está muy alta y está en rotación anterior, lo que hace que la lengua haga su proyección hacia adelante, cuál larga es. Y así la vamos a ver en muchos casos. De otro lado, vamos a encontrar posiciones hacia posterior rara vez. Tiene que ser que el niño tome biberón, ¿sí? Porque los niños que toman biberón tratan de proteger con la lengua para que no suba y se vaya para toda la parte auditiva, senos paranasales, toda la parte visual, porque toda la leche, cuando se les mete con ese biberón de punta larga, es capaz de hacer todo eso, ¿sí? No es tan fácil que fluya por gravedad, porque recuerden que los movimientos los hacen los faringios y los faringios en los recién nacidos y hasta más o menos los 3 meses están colocados así, no están colocados en las diferentes formas con las que los vemos, sino todos están alineados, están en esta forma. Entonces eso no permite un mayor movimiento, el atragantamiento por el biberón y el tipo de agujero que tiene el biberón va a ser muchísimo más grande. Entonces sí es importante que nosotros revisemos esa técnica de alimentar con biberón y a los recién nacidos no les demos. Existe unos estudios que les decía yo se siguen hace mucho rato, como hace unos 11 años más o menos, en el que estamos hablando que aparecieron diferentes adaptaciones posturales de la lengua y no es tanto el velo el que causa el problema como la lengua. Entonces la terapéutica no es a corregir el velo, es a reacomodar la lengua. No sé si me explico, el problema real hoy día no es el velo, es la lengua. El velo lo reparan, lo dejan bien bonito, lo suturan, lo ponen bello, todo lindo, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acomodar esa estructura porque está loca. Eso es lo que tenemos que hacer, acomodar la lengua, acomodar todo lo demás y tratar de darle el elongamiento y evitar la fibrosis cicatrizal, que es algo que nos preocupa demasiado. Entonces, evitar las compensaciones es algo que vamos a hacer. Una órtesis bien adaptada, es decir, un modelador nasopalatino o palatino, lo que tenga el chiquito. Una buena terapéutica de motricidad orofacial. Lleva a que no haya un aumento significativo de los espacios. Obviamente, si el niño nació con un espacio muy grande,
Pues el modelador no puede hacer mucho, sino no permitir que no crezca más, que no se amplíe más. Y se van a generar mínimas compensaciones, que es lo que buscamos, que se generen mínimas compensaciones. Este es el modelador nasopalatino y como les digo, lo ideal es que al momento en que el niño nazca, nos lo dejen para poderle enseñar a la mamá unos ejercicios previos a la alimentación. El niño siempre lo va a tener puesto, siempre, ¿sí? Pero previo a la alimentación se tiene que hacer una serie de ejercicios para que el niño entienda que todo eso es parte, todo eso que está sintiendo es parte del proceso de alimentación y vaya asociando toda esa serie de cosas a la parte de la alimentación, que es lo que en últimas se está siguiendo. Entonces, el modelador palatino se hace, se toma la impresión, se elabora la placa, se hace la adaptación de la placa y se manda controles o se les dice cada cuánto. Aquí el control, el primer control es a los 20 días para reacomodación o si ha cambiado por el mismo crecimiento, todo lo que se tiene que ver. Es importante para nosotros ver que esos modeladores sean programados, no cualquiera, o sea, cualquiera hace un obturador, pero tienen que programarse para que haya un buen crecimiento tanto de premaxila como de los maxilares. Y eso es importante para nosotros porque de eso depende todo lo que vamos a trabajar a nivel orofacial. Todo lo que el odontólogo necesite es lo que nosotros vamos a hacer. El odontólogo necesita que se le ayude a modelar la forma de la premaxila. Nosotros trabajamos hacia todos los músculos que están vinculados directamente con el labio superior en la premaxila. Entonces, el crecimiento normal y el desarrollo del esqueleto del rostro medio, que se define como los huesos nasomaxilares y cigomáticos, depende de dos mecanismos fundamentales: el desplazamiento promovido por el crecimiento de la estructura en la base craneal y el desplazamiento primario por el modelado del mismo esqueleto. Es decir, si nosotros sabemos cómo crece, sabemos hacia dónde va la musculatura, podemos facilitar el proceso de lo que está haciendo odontología para mejorar esa parte. Obviamente, estamos preparando al chiquito, tanto odontología como nosotros, en que todos los tejidos estén listos para la cirugía. ¿Cuál cirugía? La que viene la primera vez es de labio, es indiscutiblemente. Pero este dibujo para mí es muy claro y tal vez esto era lo que yo les quería explicar ayer con el paladar. Es algo que está sucediendo aquí. Cuando nosotros vemos el niño con la hendidura palatina, esta es una posforamen. Estamos hablando que tenemos aquí ya un recogimiento de la musculatura. ¿Qué hacen los músculos? Los músculos que vienen en esta forma, que son los músculos elevadores del velo, ellos tienen acortarse. ¿Acortarse cuál? El lado que está flojo, porque la tensión de esos músculos se mantiene por la tensión del paladar. Si ese paladar no está cerrado, obviamente el músculo tampoco va a permitir un buen movimiento. Aquí hay en Pereira dos técnicas para cierre velar. Una ocurre cuando cierran labio, cierran velo, que me parece muy lógica, muy coherente, es una técnica francesa. Me parece que sí se debía hacer el cierre de la parte velar. Además que entre más temprano, menos problemas trae. Y el otro es el americano, que hace el cierre del paladar completo, más o menos cuando estamos en los 9, 10 meses de edad. Entonces, el paladar, lo que hay que hacer en estos primeros momentos es evitar esa atrofia, trabajar a que esta musculatura no quede así, todo esto. Entonces, hacia eso es que nos vamos a enfocar, a tratar de darle la elasticidad de nuevo y a trabajar a mejorar toda esa zona. Eso normalmente lo hacemos con los estimuladores orales, que son unos aparaticos diseñados para la cavidad oral y en neonatología son muy importantes, más que todo cuando tenemos estas características anatómicas. Indiscutiblemente, nuestro objetivo metido aquí en la cabeza es evitar compensaciones, evitar que la lengua nos genere cambios, evitar que se generen variaciones, que todo sea simétrico, porque lo que buscamos, a ver, yo les explico, ¿por qué insistir tanto en la simetría? Porque la simetría evita un inapropiado manejo a nivel muscular. Es como si el carro estuviera desajustado. Entonces, si ustedes mantienen el carro alineado,
todo fluye y no se le salen las tuercas, ni vibra, ni nada de esas cosas. Es exactamente igual. Si la musculatura está equilibrada y está fluyendo el movimiento, no tiene un mayor desgaste en un lado que en el otro, no empieza a hacer compensaciones. Entonces lo que buscamos en esencia es que todo esté nivelado. Cuando ustedes vean una lengua que está más alta de un lado que del otro por un acortamiento de un palatogloso y el otro lado está largo, obviamente no vamos a trabajar los dos palatoglosos, vamos a trabajar el palatogloso que está corto. Está muy corto y hay que estirarlo. Estirarlo significa que tengo que lograr que se estire. No puedo ponerle hielo porque se va a contraer, o sea, se va a cortar más. Yo necesito es que se estire. Entonces tenemos que revisar muy bien las estructuras cuando vamos a hacer un trabajo de simetría. Esto me hizo acordar del curso de fonoaudiología estética. Cuando hablamos de fonoaudiología estética hablamos de esto, de buscar la simetría. La simetría es supremamente importante en todo tipo de patología. Como les decía, aquí tenemos los músculos, el tensor y el elevador del velo en la parte superior. El que está vinculado a la parte ósea es el tensor, el elevador está hacia atrás. Los dos son músculos peristafilinos, están alrededor de la trompa. Y tenemos abajo el palatogloso y el palatofaringeo y ellos son los que hacen todas las acomodaciones con relación al velo. Y se los muestro así porque donde esté la lengua me va a hacer variación al velo. ¿Sí? Si la lengua está alta en su parte posterior, el velo está pegado a la lengua, está muy cortico. O sea, todo el palatogloso va a estar vinculado a donde se desplace esa lengua. Si está afuera, si está arriba, si está abajo. Todo eso es importante que lo evaluemos al momento de trabajar. Porque este tipo de característica es una de las que más vamos a ver. Una lengua posteriorizada y alta, ¿sí? Y un paciente con una hipernasalidad impresionante por culpa de un palatogloso acortado por una atrofia, ¿sí? O porque la cirugía se lastimó. Ustedes saben que ustedes se cortan un dedo y se quedan con el dedo así. Y apenas van a doblar el dedo les duele. Al niño le pasa lo mismo, le hacen la cirugía y apenas van a buscarle movimiento, el niño no quiere hacerlo. Y lo primero que hay que hacer en cualquier cirugía es movimiento, ¿sí? Porque el movimiento evita que se forme la fibrosis, las vías cicatrizales, bueno, en fin, todo lo demás. Bueno, tenemos entonces diferentes compensaciones estructurales. Estos son estudios que se han ido presentando a lo largo de estos años con familiar para poder manejar o manifestar lo que está sucediendo a nivel de los niños LPH. En una laringe alta y anteriorizada, que es lo que vamos a ver básicamente en los niños con modelador palatino, la estructura normalmente en los neonatos es alta y en rotación anterior, ¿sí? El paladar viene aquí. Lo que va a suceder es que para poder ocluir la lengua, aquí le queda insuficiente, tendría que desplazarlo hacia adelante. El mismo niño, por adecuación, cuando tenemos un modelador palatino corto, va a hacer eso. Va a desplazar la lengua hacia donde se sienta seguro para poder hacer la eyección del bolo, que es en la parte donde tiene el paladar duro, ¿sí? Hacia ese punto va a ser. Y esa es una acomodación muy constante que vamos a encontrar mucho, pero no es tan importante en un momento dado. Lo que produce es mucho reflujo. Entonces los niños se pueden tener otitis, pero por reflujo, más que por la misma leche, es por el reflujo, y generar problemas de pliegue vocal. Entonces, dentro del algoritmo que nosotros manejamos en los niños con LPH, trabajamos el lactante menor y el lactante mayor. Entonces, cuando llegamos al lactante mayor y al infante, ya tenemos otro algoritmo de trabajo diferente. Entonces, esto es para contarles que manejamos unos protocolos y unos algoritmos que no fue que a Patricia se le ocurrió de pronto decir, hoy les voy a hablar del LPH, entonces, esto. No, nosotros venimos, hicimos todo esto, llevamos haciéndolo muchos años, reunidos, hablando de qué es lo uno, qué es lo otro, qué vamos a trabajar tiempo por tiempo para que los niños puedan tener. Esta es otra chiquita que nosotros tuvimos, ella tenía plaquita obturadora, no tenía hendidura labial, pero sí palatina, entonces con ella estábamos en ese proceso. Tenemos que en la fase preoperatoria vamos a evaluar las características musculares, el tono, la movilidad, la fuerza, la elasticidad de los tejidos previos a la cirugía. Nosotros hacemos un trabajo 5 sesiones antes de la cirugía, más o menos unas 2 semanas antes de que operen el paciente.
¿Y qué hacemos? Darle elasticidad. ¿A qué tejidos? A los que van a suturar, que normalmente es el labio. Entonces nos vamos hacia el labio y hacemos el cierre completo. En la preoperatoria, entonces, corregimos los desequilibrios que haya a nivel estructural, a nivel de la función, si la succión está alterado, la masticación, la deglución, la respiración, la fonación, la articulación. Cuando yo hablo a nivel estructural, me refiero a las estructuras del sistema estomatognático, labios, lengua, velo, faringe, laringe, a esas estructuras me refiero. Y cuando hablo de función, hablo específicamente de lo que es ya el resultado final de la combinación de todas estas estructuras trabajando. Succión, masticación, deglución, respiración, fonación, articulación, en fin. Entonces, si yo estoy hablando de un niño de 3 meses, estaríamos hablando en esencia de succión, de deglución, respiración y fonación. Articulación, estamos empezando el juego vocálico, entonces podríamos evaluarlo y mirar a ver si está presentando eso. Y observamos mucho las asimetrías. ¿Qué más trabajamos? Obviamente la mioterapia, el manejo del músculo. ¿Qué hemos notado nosotros con nuestros pacientes? Al momento en que uno deja todo bien bonito y bien organizadito, fluye. ¿Fluye qué? Fluye el habla, fluye el lenguaje, fluye todo. Y por eso los niños tal vez necesitan menos controles, porque lo que estamos haciendo es reorganizar la estructura y dejarla para que trabaje. Lista, o sea, sale. Y sale, pues obviamente trabajamos también fonemas, trabajamos ciertas cosas, pero sale, fluye. Cuando nosotros vemos que a un paciente le han metido la mano con masajeador, que llevan 20 sesiones enseñando la R, otras 20 sesiones enseñando la S, otras 20 sesiones enseñando la K, y ninguna de las anteriores, primero no está siguiendo el desarrollo, la parte evolutiva de las estructuras, y eso hay que seguirlo para poder obtenerlo. Y tenemos que ver que todo lo previo a la adquisición del siguiente fonema esté. Eso es algo que aprendimos desde las básicas de fonoaudiología, que primero miramos qué es lo que debe tener antes de adquirir esto, qué debe tener antes de adquirir lo que sigue, porque si nosotros seguimos disparándole a la loca, que a la K, que a la R, que a la S, que a las combinaciones, no vamos a hacer nada de terapia. Tenemos que definir muy bien hacia dónde vamos. Obviamente estamos en neonatología, tenemos que ir mucho a manejo de voz. La voz es supremamente importante. Yo necesito que el niño grite, ¿sí? Necesito que llore y que el llanto alcance una intensidad de 85 decibeles y necesito que la voz se emita en una frecuencia de 500 hercios, que es lo que hacen los niños. Eso es lo normal. Entonces, cuando yo hago el análisis acústico del llanto de un bebé, yo miro esas dos cosas, que la voz sea en 500 hercios y que la frecuencia sea en 500 hercios y que lo otro, la intensidad esté por los 85 decibeles. Vamos a trabajar la deglución, la succión, la coordinación de la ingesta, respiración, deglución, que en ellos es muy importante para que eviten la regurgitación, enseñar el posicionamiento correcto, no permitan tanto acomodamiento acostado o ligeramente acostado, permítanlo sedente, que el niño quede sedente, pegado al pezón y que lo pueda manejar la mamá con una mano en la espalda. Si nosotros empezamos, no, que es que lo acueste, peor para el niño, va a tener mayor regurgitación, ¿sí? La voz, el habla y el lenguaje. De los objetivos de terapia, deglución, succión, coordinación y evitar las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? La otitis, la regurgitación nasal, todo lo que conlleva el hecho de que no tenga un buen descenso del bolo o que la presión del bolo sea muy alta. Hacer la acomodación estructural, disminuir las compensaciones, facilitar la elasticidad de los músculos y facilitar el control motor para que pueda adquirir lo que sigue. Entonces, previo a la operación de los 3 meses, que es labio, hay que hacer un manejo muscular diferencial y dar mucha elasticidad a los tejidos que van a ser intervenidos. Control del cierre glótico, estabilizar la laringe en una posición que quede apropiada para el chico, liberación lingual, movilidad velar. Ese velo se tiene que mover, así sea no sincronizado, no importa, pero tiene que tener posibilidad de los dos lados. Si yo le sigo metiendo hielo, para que por Dios no le sigan metiendo hielo a todas las bocas, el palatogloso se va a contraer más y va a quedar más cortico. El hielo sí se usa, pero
Suave, hay que definir cuándo lo vamos a usar. En ellos no es tan prudente porque el palatogloso se une a la lengua y levanta la lengua de ese lado. Entonces tengan mucho cuidado. Terapia láser mucha. En el postquirúrgico tenemos que trabajar y les traigo esta foto para que vea el daño que podemos hacer si nosotros solo estiramos. Qué pena, hay un micrófono abierto. Quiero decirle al juez lo que le hizo a mis padres, pero sigo asustada. Acabo de estar. Listo. Entonces, tenemos que esto es lo que se hace cuando usted coge de acá y tira. Y masajea y tira. No se debe tirar. La fibra muscular viene así. Al momento en que yo tiro hacia abajo, separo la fibra muscular y queda así. Y yo necesito que la fibra esté buena y que tenga una buena conducción para que pueda trabajar correctamente ese labio. ¿Qué hacemos con eso? Por eso es que yo cuando veo lo que dicen las colegas es que esa parte motora no sirve para nada. Yo les digo, sí, no sirve para nada cuando usted no tiene ni idea qué es lo que tiene que hacer. Eso es como entrar a un gimnasio y que usted coja los aparatos y haga ejercicio el que usted quiere, como si usted supiera, es la misma cosa. Entonces, por eso tenemos que revisar muy bien lo que estamos haciendo en cada una de este manejo específico de la parte muscular, sobre todo cuando se ha hecho la intervención bilateral del orbicular, porque es que allí es donde tenemos más que trabajar. No sabemos qué pasó con esos septos y el médico le hace la formita y se los deja bonitos y nosotros llegamos y ¡plum! Se los estiramos y los volvemos una melodía. Entonces hay que tener mucha paciencia y mucha calma para saber qué es lo que vamos a trabajar. En el postquirúrgico inmediato, a nosotros se nos permitía, ya ahorita no tanto porque han sucedido una serie de cosas a nivel de institucional que no permiten esto porque están viendo otros colegas, están viendo los pacientes sindrómicos por un estudio que se está haciendo, entonces no nos permiten el acceso a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que en el postquirúrgico inmediato? Colóquenle el láser a lo que les dé para desinflamar eso y para que se conecte correctamente la musculatura. Está joven, está reciente la formación, todavía podemos recuperar cosas. 5 a 10 minutos en zona muscular y nerviosa, sensibilización y desensibilización si es necesario. Obviamente terapia de electro para conectar lado con lado, para poder conectar. No para movimiento, para conducción y normalización del estímulo. El que no sabe programar el equipo no entiende eso. Entonces, nosotros trabajamos para generar conducción o normalización del estímulo. Objetivos, movilidad, fuerza, velocidad y fuerza. ¿De qué? De todos los músculos que están trabajando en el polígono de Masuda, no solo del orbicular. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Trabajar desde la mioterapia hacia la terapia miofuncional. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Mioterapia es el manejo del músculo, terapia miofuncional, el manejo del músculo en función. Entonces nosotros trabajamos desde la mioterapia, todo lo que es manejo muscular, la definición de cada uno de los músculos en cuanto a actividad, tono, estiramiento, elasticidad y la terapia miofuncional. Ah, bueno, y también trabajamos las funciones de fuerza, velocidad, coordinación, postura, todo eso lo trabajamos desde mioterapia. La terapia miofuncional trabaja ya las secuencias de ejercicios, las diadococinesias, el tipo de ejercicio que vamos a enviar. Esto se los dije yo ayer, es algo que estamos vinculados, los procesos de habla se presentan en los chicos. Y miren, este es un chico que yo lo traigo mucho a colación porque es el abuso del ejercicio del botón. El ejercicio del botón no es que sea malo, el ejercicio del botón es que no lo sabemos hacer. Entonces, a alguien se le ocurrió que lo teníamos que trabajar para todo selle labial, entonces se lo ponen a los chicos todo el tiempo y logran una hipertonía de orbicular, que también es patológico. ¿Quién dijo que la hipertonía no era patológica? Es patológica. Toca corregir la hipertonía, toca arreglarle la musculatura, nivelarlo y que se mantenga en el tiempo, que es lo que está abajo. Si ustedes notan la diferencia del crecimiento craneofacial y de las caras, notan que el niño ya tiene por lo menos una diferencia de 3 años. En ese momento ya tiene una diferencia de 6 años. Entonces estamos hablando de que es un niño que logró muchas características a nivel orofacial regulares y normales. Eso es lo que nosotros buscamos, que se ría tranquilo, que no se ríe así
porque le apretamos el orbicular. O sea, eso también lo tenemos que corregir. Miren la fuerza de ese mentoniano, como está de hipertónico ese mentoniano, también tenemos que disminuir eso. Este chiquito no nos consulta por ser LPH, este chiquito nos consultó por disfonía. Y miren cómo mejoramos la cicatrización y miren cómo mejora toda la percepción, la simetría a nivel orofacial. ¿Qué está esperando el chico? Cumplir 16 años para poder hacer el manejo. Entonces, continuaremos. Sé siempre tú mismo, pero cada día mejor. Es mi mejor recomendación. Pasado mañana estamos en este webinar de terapéutica. Vamos a ver las compensaciones ya en niños más grandecitos, porque este era el primero que vimos hace 2 meses y el de ayer fue el segundo del EPH y el tercero es pasado mañana. Entonces, la idea es poder conectarnos para que todo esto fluya y podamos hacer estas valoraciones. Y esta fue foto en cuarentena.